buenos días. Agradecemos su participación en este webinar, Gestión de devoluciones de IVA, buenas prácticas y aprendizajes. El día de hoy nos acompañan Marco González, director senior de impuestos, y Luis Guzmán, director de impuestos en la Oficina de Ciudad de México. Marco Alfonso González es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Realizó sus estudios de contaduría pública en la Universidad Regiomontana. Cuenta con una maestría en impuestos por parte del Instituto de Estudios Universitarios y una maestría en consultoría estratégica de negocios por parte de la Universidad Panamericana. Cuenta con una experiencia de más de 19 años en asesoría fiscal. Actualmente, Marco es director senior de impuestos para la Oficina de Guadalajara y vicepresidente del Comité Fiscal Legal de CANCHAM Capítulo Guadalajara. Por su parte, Luis Alberto Guzmán es contador público por el Instituto Politécnico Nacional con una maestría en consultoría estratégica en negocios por la Universidad Panamericana. Con más de 12 años de experiencia en una Big Four, especializándose en impuestos corporativos, cuenta con amplia experiencia en asesoramiento fiscal en materia de impuestos sobre la renta e impuestos al valor agregado, tanto a empresas nacionales como internacionales de diversos sectores, entre los que se encuentran productos de consumo, manufactura, ciencias de la vida y de la salud, entretenimiento, minería, energía y tecnología. Actualmente, Luis Alberto Guzmán es director de impuestos para la Oficina de Ciudad de México. Bienvenidos, Marco y Luis, al webinar. Hola, muchas gracias. Pues el día de hoy, pues la agenda que tenemos es la siguiente. Vamos a platicar sobre aquellas actividades que generan saldos a favor de IVA. Después platicaremos sobre propiamente la gestión del trámite de las devoluciones de IVA. Después pues, vamos a compartir aquellas resoluciones de la Corte que han sido relevantes para las devoluciones de IVA, que es importante tomarlas en cuenta. Después continuaremos con la documentación y revisión sugerida para una devolución de IVA. Y por último, pues veremos aquellas sugerencias para atender los requerimientos de información adicional. Y por último, pues estaremos contestando sus preguntas. Perfecto. Antes que nada, muy buenos días a todos los asistentes, a mis colegas. Como bien comentó Marco, la esencia de este webinar es platicar en principio y recordar a manera de antecedente cómo es que se generan los saldos a favor de contribuciones y cómo es que la autoridad valida que esos saldos a favor son correctos, ¿no? Uno de los principales mecanismos en la determinación de un saldo a favor es cuando la empresa está exportando parcial o temporalmente bienes o servicios. Como todos sabemos, están tasados al 0% y por ende todas las adquisiciones, compras de mercancías o gastos relacionados a esas adquisiciones, pues generarían un IVA acreditable que posteriormente al momento de declararlo sería un saldo a favor. Entonces, una de las primeras actividades sería la exportación para generar los saldos a favor. La segunda es cuando la empresa enajena viene sujetos a la tasa del 0%. Como saben, las empresas, un ejemplo puede ser las empresas farmacéuticas que tienen el tasado al 0% y todo el IVA asociado a las adquisiciones que realicen mediante compras, pues también generaría un saldo a favor que se podría solicitar per se como saldo a favor ante las autoridades fiscales. Si bien la compañía optó o solicitó y recibió la autorización para poder aplicar una tasa del 8% en zona fronteriza, también al momento de esa disparidad de tasas, al momento de enajenar y al momento de hacer la adquisición, hay un diferencial y por esa razón también se podría generar un saldo a favor, ¿no? Otra de los mecanismos que propiamente generan saldos a favor y que son sumamente cuestionados por la autoridad fiscal a manera de que exista materialidad, que los bienes estén legalmente importados,
ese IVA que se genera en la importación de bienes o de servicios, pues provoca también muchas veces en la actividad mes a mes de las compañías, pues la generación de saldos a favor de contribuciones. Tenemos un par más, las inversiones de empresas relevantes cuando se empiezan a constituir, realizan inversiones sumamente importantes para adquisición y preponderación de su actividad, y esto pues provoca que mes a mes se vaya generando saldos a favor de contribuciones. Y obviamente uno de los conceptos que causó, mayor revuelo durante los años anteriores, y creo que actualmente también ha causado revuelo, es el tema de las inversiones en periodos preparativos. Como ustedes saben, esos IVAs que se generan por las adquisiciones, compras o prestaciones de servicio, pues la realidad es que generan muchos saldos a favor, y hay ciertas particularidades que más adelante les vamos a comentar y platicar y ahondar con mayor detalle. Esas inversiones, ese periodo preoperativo, la autoridad fiscal es muy quisquillosa al momento de revisarlo. También una de las situaciones que se deben de considerar en esta particularidad es que solo el periodo preoperativo para la autoridad fiscal dura 1 año, y a menos que se pueda extender a más de 1 año, se tendrá que dar aviso a la autoridad fiscal mediante escritos, mediante el propio escrito de solicitud de devoluciones. Insisto, hay particularidades, pero esta también es una de las formas en las que se genera mayor saldo a favor de contribuciones, ¿no? Por su parte, pues, obviamente hay actividades en las que no se generan saldos a favor. Una de ellas es cuando la actividad la actividad del contribuyente es exenta y por ende pues no tiene derecho al acreditamiento, y aquí la facilidad es que se vuelve un gasto deducible para la compañía. Entonces en ese sentido no es que se pierda, sino simplemente no tendríamos el derecho al acreditamiento y per se no se generaría un saldo a favor. Otro de los conceptos es cuando el contribuyente realiza actividades no objeto de la ley, pues tampoco se tiene el derecho al acreditamiento por las operaciones que tengan relación a esa actividad que estamos desarrollando. Cuando el contribuyente realiza compensaciones civiles, también es importante que se tome en consideración, porque la autoridad ya no reconoce. Por ahí hay una jurisprudencia que establece que cuando hay compensaciones civiles para efectos de IVA, no se extingue la obligación, no se considera efectivamente cobrado o pagada la contraprestación, y por ende pues tendría que haber flujo, ¿no? Entonces tienen implicaciones de IVA estas operaciones, y cuando el IVA acreditable provenga de gastos que se consideren no deducibles o que no cumplan con alguno de los requisitos, por ende ese IVA pues no tendríamos derecho al acreditamiento en el periodo por el que estemos solicitando o determinando el impuesto. Nada más, digo, para complementar un poco lo que dijo Luis, la semana pasada pues, salieron listados unos criterios por parte de la autoridad fiscal sobre los cuales va a realizar auditorías. Uno de ellos son aquellos contribuyentes que soliciten devoluciones improcedentes. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado al momento de tener la intención de pedir un saldo a favor, revisar si no caemos en estos supuestos para que la autoridad no pueda interpretar o no interprete que estamos en una devolución improcedente y pueda causar una auditoría. Entonces, sí hay que tener especial cuidado al momento de realizar estas actividades para evitar malos entendidos con el SAT. Ahora bien, vamos a entrar aquí al tema de la gestión del trámite de la devolución de IVA. Entonces, aquí, ¿qué sugerimos nosotros? ¿Qué debemos de tener antes de solicitar nuestro saldo a favor de IVA? Y este diagnóstico es muy relevante porque antes de solicitarlo nos tenemos que asegurar que de cierta forma vamos a cumplir con todos los requisitos que el SAT en un futuro requerimiento nos van a preguntar. Entonces, la primera sugerencia es tener claro el motivo del origen del saldo a favor y tener un soporte por escrito con fundamentos legales. Esto aunado a lo que mencionó mi compañero Luis, ¿cómo se generan saldos a favor?
o por qué motivo se generan saldos a favor, sí es muy importante tener claro el motivo, ya sea que si mi empresa exporta a tasa del cero, o si, por ejemplo, enajeno bienes a la tasa del cero, o de cierta forma exporto servicios a la tasa del cero, que pues, sabemos que la exportación de servicios pues, tiene sus requisitos en el artículo 29 para considerarse tasa del cero. Es muy importante conocer por qué estamos generando el saldo a favor y cuál es el fundamento o dónde me dice la ley que mi actividad de cierta forma está tasada al cero, o cuando mis gastos superen a mi IVA trasladado, conocer legalmente por qué lo estoy generando. Esa es la primera pregunta que muchas veces la autoridad fiscal realiza en sus requerimientos. Después, una segunda sugerencia es tener una descripción y conocer cuál es la principal actividad de la empresa y cómo encaja con los supuestos legales para la obtención del saldo a favor. Que esto tiene relación con la primera sugerencia. El SAT en sus requerimientos sí pregunta a qué te dedicas, cómo realizas tu actividad, quiénes intervienen, qué contratos tienen. Entonces, muchas veces el no anticipar sus actividades provoca ese retraso en la contestación de un requerimiento porque no se tiene claro el soporte o qué explicación se le va a dar a la autoridad fiscal. La tercera sugerencia tiene mucho que ver con la documentación y descripción sobre la infraestructura utilizada para la principal actividad. En muchos requerimientos la autoridad fiscal pregunta sobre qué activos se utilizan, qué empleados participan en la actividad de la empresa, inclusive ha solicitado diagramas sobre cómo opera la empresa, desde que inicia, por ejemplo, una empresa de manufactura y exporta, desde cuándo adquiere su materia prima hasta el momento que la vende y la cobra. También inclusive ha solicitado información de empleados y cómo es el puesto de esos empleados y las actividades de los empleados. Entonces, sí es muy importante tener identificada esa información, porque muchas veces en los requerimientos lo piden y los 20 días que da la autoridad para contestar suelen no ser suficientes cuando pide un detalle exhaustivo sobre el tema de la infraestructura que se utilizó para realizar la actividad. Inclusive también el tema de activo fijo solicita si eres propietario del activo fijo, si lo estás rentando o si hay un arrendamiento financiero sobre el uso de ese activo. Pide mucho detalle sobre si el contribuyente tiene posesión legal de ese activo y cómo lo están utilizando. Una cuarta sugerencia, pues también tener en la mano toda la documentación relacionada al domicilio fiscal y sus sucursales. Lo que sí hace el SAT en ocasiones con los contribuyentes cuando piden su saldo a favor es verificar el domicilio, aunque ya esté verificado y localizado. Esto lo hace como una práctica, pues para asegurarse que el contribuyente pues tenga su lugar físico, que realmente exista. Entonces, en ocasiones sí nos ha tocado la experiencia donde no se atiende esa verificación de domicilio. El SAT pues da por hecho que pues, nadie lo atendió y pues por lo tanto la devolución se desiste. Sí es muy importante cuando se solicita una devolución, si no ha habido una verificación de domicilio reciente, sí estar al pendiente para recibir al revisor del SAT pues para que vea las instalaciones y vea pues que la empresa funciona. Una quinta sugerencia es el listado de productos y servicios que se enajenan. También en los requerimientos lo que pide la autoridad es una lista de todo lo que se vende con la descripción y inclusive también si se presta algún servicio, pues qué tipo de servicio es, por qué lo prestas, qué tipo de contratos se tienen para prestación de servicios. Ese listado pues también suele ser muy relevante, entonces en ocasiones cuando, por ejemplo, tenemos clientes que realizan venta de productos que están tasados a la tasa del 0%, pues sí, muchas veces el SAT sí pide mucho detalle pues para saber si realmente lo que se está vendiendo encaja con lo que indica la ley del IVA. Y una sexta sugerencia, y pues la verdad también muy importante, es preparar toda la documentación, es decir, como si fuera un expediente, de toda la documentación que ampare el saldo a favor. Y esa documentación que ampare el saldo a favor, pues se podría dividir en dos, tanto lo que integre
el IVA trasladado como lo que integra el IVA acreditado. Este trabajo previo realmente sirve mucho. ¿Por qué razón? Porque sirve como un diagnóstico, es decir, voy a revisar que mi saldo a favor que le presenta al SAT es correcto. También puedo revisar que también inclusive lo que yo le estoy presentando cumple con requisitos de deducción. Tanto también, por ejemplo, por el IVA trasladado, pues también es una forma de comprobar realmente estoy justificando todos los depósitos que tuve, todos están ligados a una factura, estoy aclarando las transferencias que tengo entre mis cuentas, y también inclusive puede haber depósitos que no apliquen, a lo mejor un proveedor me devolvió el dinero, un depósito que un pago que se pudo haber rechazado. Puede haber 1000 situaciones donde pues a lo mejor un depósito no necesariamente es un ingreso, y si es necesario identificarlo, justificarlo, porque pues al momento donde no se integra un depósito, pues sí, el SAT puede decir, pues recibiste un ingreso y lo tienes que agarrar. Y por lo tanto va a obligar al contribuyente a disminuir su saldo a favor. Y nada más, si me permites complementar, mi querido Marco, un tema importante, y esto obviamente dependiendo del monto o la cantidad que se está solicitando a favor, es importante que se tenga una excelente relación con clientes y proveedores, porque muchas veces las administraciones locales turnan a hacer compulsas con terceros precisamente para validar que la información que nosotros estamos dando sea la misma que ellos otorgan para validar y machar que el saldo a favor que se está solicitando, al menos con esa operación en particular, se esté dando, ¿no? Entonces es importante, sobre todo en temas de periodo preoperativo, me ha tocado ver ese tipo de experiencia en donde una es por el tipo de montos son altos y se hace compulsa para que la autoridad tenga pues, 90, 180 días más para poder hacer esa revisión, y posteriormente, como son turnadas a la administración, local de la autoridad fiscal, una vez concluyendo las compulsas se tienen que girar a central, es decir, a la administración general de grandes contribuyentes por el tipo de montos. Entonces, esa parte también tomarla en consideración. ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad fiscal llega con terceros a preguntar por las operaciones que nosotros llevamos a cabo, y pues muchas veces, como ellos no son los que podrían obtener el beneficio, pues no otorgan la información completa o en tiempo. Entonces esa también es una de las formas en las que nosotros recomendamos hacer presión en caso de que obviamente ustedes se encuentren en ese supuesto, ¿no? Mira, ahora bien, aquí les presentamos una línea de tiempo sobre los plazos que tiene un trámite de devolución. Y esto es con fechas hipotéticas para más o menos demostrarles cómo son los tiempos y cómo va avanzando el trámite de devolución. Entonces empezamos desde el día 0, desde el primer día que ingresamos el trámite a la página del SAT. Primero se tienen 20 días hábiles donde la autoridad fiscal revisa el trámite. Ellos pues, ya tienen sus herramientas y sus formas de cruzar la información pues, para validar pues, el saldo a favor. Después de esos 20 días, ahora sí llega el primer requerimiento de información adicional que entrega el SAT, y el plazo para la devolución se suspende durante 20 días para la contestación de ese requerimiento. Los plazos también se pueden suspender cuando, por ejemplo, hay días de vacaciones del SAT. Por ejemplo, en este ejemplo hipotético, pues estoy presentándolo el 1 de marzo, el 28 de marzo me llega mi requerimiento, pero en el Inter a lo mejor hubo Semana Santa, y en Semana Santa pues, el SAT se toma 2 días de vacaciones. Esos 2 días pues sirven como si lo pudiéramos ver así como días adicionales que el SAT está de vacaciones, pues para poder nosotros atender nuestro requerimiento. Una vez pasados los 20 días hábiles, se contesta el requerimiento, y ahí el SAT tiene, pues ahora sí, 2 opciones. Si utilizar 20 días para resolver el trámite y revisar la información y emitir una resolución final, o en su caso va a tener 10 días hábiles para revisar la información, y una vez que la haya revisado, va a volver con el contribuyente para entregarle un segundo requerimiento. Y ese segundo requerimiento va a ser derivado muchas veces de información que no solicitó en el primer requerimiento, o de dudas
que le hayan surgido de la información entregada en el primer requerimiento. Y durante este plazo de los 10 días para contestar el segundo requerimiento, pues sí hay que tener especial cuidado, pues en no caer en contradicciones de lo que se haya contestado en el primer requerimiento. Lo que sí hay, en nuestra experiencia en los últimos meses, es que el SAT ya está emitiendo segundos requerimientos. Y esto, digo, puede ser por muchas razones. A lo mejor, pues, para extender un poco más el plazo de la devolución, o inclusive, pues, como hacer este tipo de segundas validaciones de la información para que asegurarse que el cliente no, digo, que el contribuyente no caiga en contradicciones de lo que contestó en su primer requerimiento. Una vez transcurridos esos 10 días, pues se entrega el segundo requerimiento y tiene 10 días hábiles el SAT, pues para emitir una resolución final, que esta pues puede ser la autorización de una devolución, del desistimiento o incluso una negativa. Entonces, considerando estos tiempos, una devolución puede tardar 3 meses. Entonces, ese tiempo, pues sí es muy valioso, porque pues sí, es un tiempo pues considerable pues, para obtener una devolución. Entonces, esta es la razón de por qué a veces sugerimos tener estas prácticas antes de presentarlas. Porque pues sí, lo que es un hecho es que la autoridad fiscal pues sí va a extender dentro de sus plazos legales la devolución. Entonces, si por ley el SAT pudiera extenderlo hasta 3 meses, pues sí es muy importante estar preparados con la información para entregarle el requerimiento, inclusive antes de presentar la devolución. Porque una buena estrategia y lo que puede funcionar es que si yo tengo mi información y yo sé lo que me va a preguntar el SAT, pues esos 20 días hábiles para contestarlos no me los voy a tomar, no mucho me puedo tomar unos 10, unos 5, ya dependiendo de lo que pregunte la autoridad fiscal o de la información que se tenga preparada. Entonces, sí depende mucho del contribuyente ser eficiente en la contestación del requerimiento para, de cierta forma, forzar al SAT de que resuelva en un menor plazo posible. Ya si, pues, por ejemplo, si nos tomamos los 10 días, los 20 días completos o los 10 días completos para contestar requerimientos, pues sí, ese plazo se interrumpe y pues el SAT pues sí va a tener más tiempo para revisar los trámites. ¿Qué sucede cuando no hay un diagnóstico o una revisión previa? Muchas veces en la contestación de los requerimientos pues se descubren errores de cálculo o falta de información que sustente la materialidad o inclusive transacciones que no fueron consideradas. ¿Qué pasa? En los requerimientos del SAT, pues muchas veces el SAT sugiere un papel de trabajo de cómo quieren que se le muestre la información. Entonces, muchas veces al hacer este ejercicio de identificar todos los depósitos, todos los pagos, pues ocurre que, oye, pues no consideré una transacción, de que inclusive puede ser de un IVA trasladado o un depósito o inclusive un pago a un proveedor. Entonces, ¿qué provoca ese tipo de situaciones? Que el trámite se tenga que desistir. Si el contribuyente detecta que en el mismo requerimiento, pues, oye, pues me equivoqué, no consideré determinadas transacciones, pues si el contribuyente, pues lo más recomendable es que se desista voluntariamente del trámite. Y pues, ¿qué sucede con los tiempos? El tiempo transcurrido se pierde y el trámite se vuelve a iniciar. Entonces, sí es muy importante considerar estas actividades previas antes de iniciar una devolución. Inclusive también puede revelarse que el saldo a favor es improcedente, ya que no está correctamente sustentado el saldo a favor, como lo comentó Luis. Hay actividades o hay situaciones que no permiten el acreditamiento del IVA. Entonces, muchas veces el obviar este tipo de situaciones puede provocar que el saldo que estemos pidiendo en devolución no proceda y lo tengamos que disminuir, o en ocasiones pues, simplemente no solicitarlo porque pues, no tenemos un saldo a favor. Entonces, esto también es muy importante. ¿Qué sucede? Oye, si contestamos el trámite de devolución con comisiones, pues el SAT puede desistirlo e incluso negarlo. Y lo que es nuestra experiencia es que el SAT ya está negando saldos a favor de IVA por razones formales, es decir, no entregué un contrato, no entregué una factura, no di una explicación del por qué mi gasto es estrictamente indispensable. Puede haber muchas razones donde pues el SAT puede decir, voy a negarte el saldo a favor, o inclusive el saldo a favor lo pueden autorizar, pero puede dar saldos, dar devoluciones parciales con remanentes negados.
que esos remanentes negados, pues sí son aquellos proveedores que a lo mejor no se les dio una contestación o un soporte, y ese remanente pues ya está perdido. Y en este caso, pues cuando existen negaciones, pues se tiene que recurrir a otras instancias como un recurso de revocación o un juicio. Y esto, pues, ¿qué implica? Pues honorarios adicionales de abogados que acompañen al contribuyente en el trámite. Entonces, ese diagnóstico previo, pues sí sirve para, de cierta forma, mitigar y salvaguardar el saldo a favor que se solicita al SAT. Luego, también en ocasiones, en este falta de diagnóstico, pues se pueden detectar errores en la declaración mensual del IVA. Y sí es muy importante que lo que se manifieste o se declare en la declaración del IVA, la autoridad fiscal lo va a tomar como algo cierto desde el inicio. ¿Por qué? Porque el contribuyente lo está declarando, lo está declarando como algo cierto. Entonces, ¿qué tipo de errores pueden suceder? Anotar el valor de tus actividades en un campo diferente puede crear confusión a la autoridad. Por ejemplo, muchos de los errores que han sucedido es manifestar en el campo de exportación al cero una actividad que no es exportación al cero. Sí es una actividad al cero, pero se manifiesta ahí. Entonces, esto pues puede crear confusión a la autoridad. Otro tipo de confusiones que hemos visto son las retenciones del IVA, las pagadas y las acreditadas. Entonces, en el formato del SAT de la declaración del IVA, muchas veces no es claro dónde poner esas retenciones. Entonces, en nuestra experiencia lo hemos puesto en otras cantidades a cargo y a favor, que inclusive en el requerimiento se aclara, es decir, que, oye, todas las retenciones que yo tuve las estoy manifestando en estos campos porque, pues, de cierta forma estoy quitando las retenciones que no he pagado y estoy sumando las retenciones que ya pagué y tengo derecho a retentar. También no separar el IVA acreditable de gastos con el de inversiones, también en el formato también es algo que pide separar este tipo de IVA. Y por último, aquellas mecánicas especiales como el IVA virtual cuando se da la importación de servicios, la misma ley le dice al contribuyente que tiene que considerar un IVA 16 trasladado y inmediatamente acreditarlo como un IVA acreditable. Entonces, este tipo de mecánicas también suelen confundir al auditor del SAT porque no está familiarizado con este tipo de transacciones y es recomendable que cuando se envíe el trámite, si es que el contribuyente tiene una situación especial donde acredite o considere el IVA trasladado, pues se vaya acompañado de un escrito donde manifiesten ese tipo de particularidades. Así el SAT de cierta forma va a estar preparado para revisar el trámite y saber pues cómo el contribuyente manifestó su información en las declaraciones. Lo que nos mostramos es que hay que estar preparados con las acciones de la autoridad fiscal donde los plazos del trámite. Muchas veces cuando el IVA a favor es complicado o es derivado de una situación especial, pues sí se recomienda buscar a la autoridad, o sea, buscarlos para explicarles los motivos del saldo a favor. Esto ayuda a que ellos comprendan el saldo a favor, pero no es una garantía que lo vayan a devolver, simplemente es explicarles del por qué lo estoy generando. Y esta parte se sugiere hacerla después de contestar un requerimiento de información, porque ya el SAT tiene en su poder la información y es donde ahora sí, en una explicación puede el SAT entender qué es lo que el contribuyente está solicitando. También en ocasiones existe que el SAT realiza pues, llamadas, es decir, oye, pues voy a pedir información de manera económica. ¿Y esto qué quiere decir? Oye, pues voy a entregar información que me piden vía telefónica, pero esta información no es una solicitud oficial. Pues, por lo tanto, hay que tener cuidado qué es de lo que se está entregando. También a veces la autoridad fiscal pues, contacta al representante legal para exigir el saldo a favor cuando detectan ciertas inconsistencias, ¿no? Entonces, o inclusive va a devolver parcialmente. Entonces, esto en ocasiones lo hace cuando los importes son importantes y hay que estar al pendiente de que si la autoridad nos quisiera contactar. Y también, por último, y lo que puede suceder es que la autoridad no emite una resolución en el plazo que indica el Código Fiscal. Entonces, cuando la autoridad no resuelve los plazos, es muy probable que el trámite se haya desistido o incluso negado. Entonces, también hay que estar preparados con una situación de esas, porque pues sí, va a ser pues, algo, una contingencia. Y sobre todo en aquellos saldos donde ya el saldo va por vencerse y
y ya pasaron los 5 años y la única forma de recuperarlo, en caso de un desistimiento o negación, pues tendrá que ser un recurso administrativo o un juicio. Continuaremos comentando sobre aquellas jurisprudencias que han servido de base para la autoridad fiscal en muchas ocasiones llevar a cabo el desistimiento o rechazo per se de la solicitud de devolución. Una que tuvo mucho revuelo hace un par de años fue la relacionada con el tema de la compensación civil, que la justificación que establecía la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando existía compensación, la compensación solo se reconocía como extinción de la obligación por la operación o el acto que generaba el IVA, y no así por el IVA que se generaba en dicha operación. Es decir, la Suprema Corte de Justicia concluyó que para efectos del IVA, tanto trasladado como acreditable al momento de llevarse a cabo una compensación, tendría que haber flujo de efectivo. No lo reconoce así como una extinción de las obligaciones, aunque pues per se la ley establece claramente que hay muchas formas de extinguir la obligación y no necesariamente en la que exista flujo efectivo, pero bueno, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de la autoridad fiscal, y por ende se vinieron muchas rechazos, muchos desistimientos por parte de la autoridad de esas contribuciones o saldos a favor que se generaban, y por ende, pues obviamente persiguiendo un fin, ¿no? El tema de la recaudación fiscal. Entonces, esta parte es importante la tengamos en consideración en nuestros procesos de solicitud de devoluciones. ¿Por qué? Porque la autoridad sí está muy atenta a cómo esos complementos de pago se están emitiendo. Si esos complementos de pago se establece como forma de extinción de la obligación el tema de la compensación, la autoridad puede muy fácilmente identificar qué operaciones se están compensando y por ende rechazar o desconocer el IVA. No nos va a decir nada sobre el IVA trasladado, pero el IVA acreditable sí nos lo va a desconocer, y por ende pues la disminución de nuestro saldo a favor. Que en ocasiones esto que provoca, pues que nuestro saldo a favor al momento de ser devuelto por parte de la autoridad disminuya, que sea una devolución parcial, o si el desistimiento total del IVA por este tipo de situaciones. Y todo ese, permítanme llamarlo así, vía crucis que vivimos, como ya Marco lo explicó, relacionado con esa periodicidad que se tiene para obtener el saldo a favor y que nos desistan por ese tipo de situaciones, pues muchas veces es complicado, ¿no? Y hay que volver a ingresar el trámite, hay que volver a tener en consideración los plazos que previamente comentamos. Entonces es sumamente tedioso el que por un tema así no, nos puedan desistir. Entonces, la recomendación y sugerencia que nosotros les damos a ustedes es que se tenga cuidado en la emisión de los complementos de pago derivado de de ese concepto que nos pide cuál es la forma de extinción de la obligación. Entonces la autoridad lo puede tener, y en este sentido la compensación no la reconoce como una forma de extinción de la obligación. Esta jurisprudencia se emite a favor de la autoridad fiscal y por ende el IVA que se genera podría ser rechazado, ¿no? Por parte de las autoridades fiscales. Entonces, para que se tome en consideración. Otra de las jurisprudencias importantes o relevantes que en los últimos años se han emitido es, pues todos los actos o actividades que no son objeto de este impuesto no pueden formar parte de la mecánica de su acreditamiento. Es decir, la autoridad establece que quienes realicen actos o actividades no objeto de IVA, como por ejemplo las realizadas en el extranjero, muchas veces en el tema de la enajenación se lleva entre particulares en México, pero pues el bien se queda en el extranjero y pues muchas veces la autoridad dice no hay fuente de riqueza y se empiezan a establecer ciertos criterios por parte de la autoridad. Pues ese tipo de operaciones no objeto que no se realizan en territorio nacional para la autoridad fiscal no causan IVA, por lo que no deberían de incluirse en esa mecánica de acreditamiento. ¿Qué sucede? Que
No puedes exigir un IVA cuando no tienes una operación o esa operación está asociada a un acto no objeto que se está llevando a cabo y puedas tú llevar el aprovechamiento de ese IVA, en tu actividad per se. Entonces, esta jurisprudencia, perdón, también es en favor de la autoridad fiscal. Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de la autoridad fiscal y pues es importante, ¿no? Viene a aclarar que esas actividades que se realicen y se consideren un objeto, no podremos tener el derecho al acreditamiento, ¿no? Entonces, ahí a grandes rasgos, eso es lo que establece esta jurisprudencia. Siguiente, por favor. La siguiente jurisprudencia es reciente, por ahí se emitió en los meses de julio julio, agosto, si mal no recuerdo, y está relacionada con la emisión de un segundo requerimiento. Es decir, lo que establece la jurisprudencia es que la autoridad fiscal no podrá emitir un segundo requerimiento si no se desahogó en su totalidad el primer requerimiento de información. Es decir, ustedes, por la experiencia que tienen seguramente, al momento de recibir los requerimientos de información son muchas preguntas, como ya lo comentó Marco. A veces las preguntas o la solicitud de información pareciera que no tiene nada que ver con la generación del saldo a favor, pero pues como quieren cerciorarse que somos contribuyentes cumplidos y pueden ser un poquito verde, al final es una mini auditoría. Esto es beneficioso para el contribuyente. Esos requerimientos muchas veces no son atendidos en su totalidad. Entonces, lo que establece la autoridad o lo que establecía la autoridad es no me están subsanando la información del primer requerimiento y voy a emitir un segundo con mayor información que no solicité en el primero, y lo que establece esta jurisprudencia es cuando se desahoga en su totalidad del primer requerimiento por parte de los contribuyentes, la autoridad fiscal solo podrá emitir un segundo requerimiento cuando las preguntas, información y documentación adicional estén directamente relacionadas con la solicitud de ese primer requerimiento. No te puede hacer preguntas nuevas, no puede solicitar de la manga, oye, es que fíjate que ya viví en tu papel de trabajo y no me sonó esta operación. No, si no estuvo emitido en el primer requerimiento, no fue información que se detonó en ese primer requerimiento, la autora no puede solicitar información adicional que no tenga nada que ver con esta información del primer requerimiento. Entonces, esa parte es importante. Esta parte es en beneficio del contribuyente, pero también hay que leer entre líneas este beneficio y este fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues esto también la autoridad pudiera concluirlo como, bueno, pues si a mi criterio o a mi juicio no se desahogó en su totalidad el primer requerimiento, yo tengo ya las bases mediante esta jurisprudencia que no puedo emitir un segundo requerimiento y entonces desisto o rechazo la solicitud. El desistimiento, como todos sabemos, podemos volver a solicitar la devolución. En el rechazo ya se tendrían que interponer medios de defensa, ya sea recurso de revocación y juicio de nulidad. Para el tema de recurso de revocación, lo que se sugiere es que se inicie ese proceso porque permite la autoridad aportar mayores pruebas, aunque al final quienes nos van a dar la resolución es la misma autoridad, ¿no? Pero bueno, se desahogan más pruebas para que al momento de llevar a cabo un juicio de nulidad, pues ahí sí ya un tercero evalúe toda la información que se está dando, ¿no? Pero esto es solamente si se rechaza la solicitud de devolución. Entonces, insisto, se lee entre líneas que es en beneficio para el contribuyente, pero también le otorga un beneficio a la autoridad en el tema de desahogo de la información. Si no se completa esa solicitud es de requerimiento, de primer requerimiento en su totalidad, hay bases para que se desista. Y si se responde completamente, la autoridad no puede mediante esta jurisprudencia se invocaría solicitar mayor información o información adicional que no tenga nada que ver con el primer requerimiento. Hay otra jurisprudencia que también se emitió recientemente relacionada con las solicitudes de saldos a favor. Si el contribuyente no impugna la resolución que está negando la autoridad fiscal,
por cuestiones formales no podrá presentarla nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? O más bien aclara o refuerza lo que ya sabíamos. Cuando hay un rechazo por parte de la autoridad fiscal, la resolución, si hay una negativa per se niega, y si hemos visto en oficios o resoluciones la negativa, se niega el saldo a favor por diversas situaciones. En mi experiencia, muchas veces por llevar operaciones con los listados en el 69B del Código Fiscal de la Federación, que todos conocemos. Cuando no se impugne esa resolución que se niega por cuestiones formales, ya no pueden presentarla nuevamente. La conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es: ya no puedes hacer nada porque ya hay una negativa per se en una resolución mediante oficio de la autoridad fiscal. Los únicos medios de defensa que tú puedes, o los siguientes pasos que puedes realizar, es invocar los medios de defensa que establece el código, que es el recurso de revocación o el juicio de nulidad, y como ustedes saben, para ambos tenemos 30 días hábiles siguientes a que se haya realizado esta negativa por parte de la autoridad. Entonces, aquí lo único en esta jurisprudencia que se aclara es precisamente que esa negativa provoca que no podemos presentar nuevamente la solicitud de devolución. Se tienen que invocar los medios de defensa pertinentes de acuerdo al análisis que se haga con abogados o litigantes. Pero pues bueno, otro fallo más en beneficio de la autoridad fiscal, ¿no? Entonces esta parte también es importante. Cuando en la resolución aparezca como tal una negativa o un rechazo total, es importante que se invoque esta jurisprudencia y empezar a analizar los siguientes pasos, porque ya esta jurisprudencia establece que no se puede volver a solicitar, se tiene que invocar el recurso de revocación o el juicio de nulidad. Entonces, esta parte también es importante. No sé si quieras complementar algo, Marco. Mira, la siguiente diapositiva habla más a detalle de lo que tú mencionas, sobre qué hay que hacer con este tipo de negaciones. O sea, la impugnación oportuna es clave, o sea, no hay que dejar pasar tiempo, ya que tenemos ciertos días para impugnarlo, ya sea vía recurso administrativo o, recurso de revocación o un juicio. Entonces, no impugnarlo ya es presentarlo, ya es perder el derecho de recuperarlo para siempre. Entonces, esa impugnación oportuna es muy clave. Y pues no hay una segunda oportunidad, como decía Luis, es decir, está negado, no lo podemos poder pedir por los medios convencionales. Y por último, pues el derecho a la devolución no se extingue, es decir, todavía lo puedo recuperar vía esa impugnación, pero pues el camino cambia. ¿Por qué? Porque ya no lo puedo pedir mediante una solicitud en la página del SAT, sí lo tengo que pelear por los medios que ya comentamos. Este es el tema relacionado con una polémica en donde existen contradicción de criterios. Por ahí hay una contradicción de criterios, inclusive entre las propias salas que revisan el tema o las jurisprudencias que se emiten, que eso, dicho sea de pasos, es bueno porque no siguen una misma línea nuestros colegas que establecen estos fallos, ¿no? Hay una contradicción que enfrenta criterios sobre la figura del retorno virtual por los famosísimos pedimentos B5 relacionados con la retención que ésta genera, ¿no? Entonces, por ahí lo que se establece al momento del análisis es: oye, pareciera que hay un doble pago del tributo mediante retención y mediante la operación per se al momento de generarse ese IVA. Y entonces lo que establece es que, bueno, más bien se analiza esa parte en donde pues si hay un doble tributo per se en esa operación o no. Sin embargo, pues es claro a la luz de nosotros como asesores fiscales que sí hay una doble tributación por ese
por ese, un doble pago de IVA, ¿no? Uno mediante retención por la obligación y el otro parcial que se genera por la operación. Entonces, pues hay salas que dicen que están de acuerdo en favor del contribuyente y hay salas que dicen que no están de acuerdo, que no hay doble pago, no hay doble tributación, y entiéndase doble tributación por la operación, no con temas de tratados internacionales y beneficios, ¿no? Entonces, esa parte es importante, es importante lo consideren. Hay por ahí nuestra ministra Yasmín Esquivel, que proponía o examinaba la constitucionalidad y los efectos de esa ficción que se realiza. Sin embargo, es importante también comentarles que este tipo de eventos que se dan son muy frecuentes. Tenemos una compañía tecnológica que ya alzó la mano y dice, oye, si ustedes dicen que sí hay doble tributo, entonces prácticamente dejo las llaves y el negocio y me voy del país, porque no hace sentido para no ser comercial y no dar nombres, ¿verdad? Pero no hace sentido que tú me impongas esa ficción. Si es así, pues prácticamente no podría sustentarla, porque insisto, es claro que hay un doble tributo. No sé si quieres complementar algo, mi querido Marco. En el fondo lo que pues, pelea los jueces es que sí debe de pagarse el IVA, porque la ficción de la exportación, es decir, que esa mercancía que está en el país, pero que en su momento el que la exportó virtual, se la regresó al extranjero de forma virtual, esa ficción no existe para el que adquiere la mercancía, sí existe para el que la exporta. Entonces, esa es la parte donde el juez o los ministros están diciendo de que, oye, no te aplica esa ficción, y por lo tanto, sí la mercancía está en México y por lo tanto sí debes de retener, y por lo tanto se deriva lo que menciona Luis, un doble pago de IVA tanto en la importación como en la retención, que esa posteriormente se acredita y puede ser objeto para la devolución. Solo que pues lo que es la afectación es el flujo de efectivo, es decir, las empresas van a tener que desembolsar más dinero y esperar más tiempo para poder recuperar ese flujo de efectivo que desembolsaron en la retención. Y como lo vimos, como una devolución tarda hasta 3 meses, pues sí es una gran afectación al flujo de efectivo de una empresa, si es que este proyecto llega a votarse de esta forma. Este proyecto se iba a votar, no recuerdo, el 2 de octubre, pero fue quitado de su orden del día de los jueces en cuanto a sus asuntos por atender. Y por lo pronto no hemos conocido si lo van a revisar pues, en el futuro. Entonces, esto lo mencionamos para que de cierta forma, si les aplica a ustedes, traten de identificar cuál es el impacto que van a tener. Porque sí, esto sí va a tener una repercusión muy importante, muy negativa para aquellas empresas que tengan este tipo de transferencias de mercancía. Y sí, medir este impacto pues va a ser muy importante, porque lo que también no menciona dicha contradicción de criterios es que qué tanta retroactividad va a tener. Es decir, si en todas las operaciones de aquí en adelante o van a ser las que se tuvieron atrás. Entonces, sí puede provocar un desequilibrio en las empresas en cuanto a sus flujos de efectivo. Entonces, sí es sugerido que midan este impacto económico. Ahora bien, y ahora para pasar a esta siguiente sección, pues les vamos a mencionar qué documentación y revisión es sugerida para las devoluciones de IVA. En primer lugar, aquí tenemos la documentación y el amarre de IVA trasladado. Entonces, como lo mencionamos al principio, es recomendable tener un papel de trabajo de los depósitos de todos los estados de cuenta, y que en ese papel de trabajo se segreguen depósitos, ya sea por ingresos, traspasos, devoluciones, abonos no reconocidos y otros depósitos. Sí, la autoridad fiscal sí revisa detalles, sobre todo cuando se trata de identificar depósitos del estado de cuenta uno por uno. Y aquellos depósitos que no tengan identificado alguna factura, inclusive el complemento de pago, o alguna explicación lógica o alguna póliza que de cierta forma pague que ese depósito no necesariamente es un ingreso, puede ser otro concepto de los que mencioné.
sí lo puede observar o inclusive puede decir que es un ingreso y lo puede grabar. Entonces, sí se sugiere hacer esto con anterioridad al trámite. En el caso de los depósitos pues, con ingresos, pues sí identificarlos con su CFDI, con el folio fiscal, con el UID, fecha, concepto, entre otros datos. Y también lo que últimamente la autoridad fiscal sí presta atención son los complementos de pago, es decir, para de cierta forma garantizar que la transacción sí tuvo esa validez y porque el contribuyente, pues de cierta forma la otra persona, el cliente, pues la va a utilizar para su deducción, ¿no? Lo que es el complemento de pago. Otro punto muy importante cuando se trata de prestación de servicios, que estos servicios son especializados y que no tienen alguna relación con el objeto social de la empresa, estos servicios pues sí deberían de tener un REPS. Y pues el portal de REPS pues sí ofrece un portal de búsqueda donde uno puede poner la razón social de ese proveedor e identificar si tiene ese permiso de la Secretaría de Trabajo. Entonces, sí, muchas veces la autoridad fiscal al momento de revisar el IVA acreditable de esas erogaciones derivadas de ese tipo de servicios, sí hace esa pregunta de por qué se dio, cuál es la estricta indispensabilidad de dicho servicio y si cuenta con este tipo de autorizaciones. El siguiente punto, pues, son contratos que se tengan con principales clientes o, en su caso, pues, la documentación que ampare la contraprestación o el arreglo que se tuvo con sus clientes. Entonces, muchas veces el SAT sí pide contratos, sobre todo cuando son los principales clientes. Nos ha sucedido que pide o está solicitando un contrato notariado para darle fecha cierta. Ya que la autoridad fiscal, pues lo que ellos argumentan es que han encontrado contratos que pues son apócrifos, son falsos, o que inclusive para dar contestación al requerimiento se preparan días antes para soportarlo. Entonces, sí, dependiendo del tipo de transacción o el volumen de la transacción, sí se recomienda tener un contrato firmado, contrato inglés-español, y ya dependiendo de la importancia que tenga fecha cierta y que tenga la fe pública. 5, el amarre contable del IVA trasladado y señalar las cuentas contables que le integran. Una pregunta muy frecuente de la autoridad es que quiere identificar cómo se registra el IVA acreditable y en la contabilidad del contribuyente cómo se muestra ese saldo a favor. Entonces, sí, muchos contribuyentes pues sí tienen distintas formas, o inclusive por sus catálogos de cuenta, o porque su contabilidad se está llevando en otro país, o el sistema a lo mejor no permite segregar los saldos a favor de IVA. Sí es muy importante que cuando exista esa pregunta de la autoridad, y ya sabiendo de que la pudiera hacer, estar preparados con ese amarre contable del IVA y señalando qué cuentas de la balanza lo integran. Porque sí, muchas veces es motivo de desistimiento cuando no se aclara a la autoridad fiscal ese amarre contable. Entonces, sí es muy importante identificarlo y en estos casos, en ocasiones, en mi experiencia, muchos contribuyentes han tenido que depurar sus cuentas porque no les han dado el mantenimiento a ese tipo de cuentas de saldos a favor. Entonces, sí pudiera dar información errónea, inclusive en la contabilidad electrónica que se envía mes por mes en el SAT, pues sí pudiera haber una discrepancia. Entonces, sí es muy importante prestar atención a la información contable que se da, porque si el SAT lo que quiere saber es que se cumpla con ese requisito de llevar la contabilidad como lo indica el Código Fiscal. El siguiente punto, en el caso de las exportaciones, pues integrar todos los pedimentos con facturas de ingresos cuando se trate de exportación de bienes, porque sí, en nuestra experiencia, pues sí, la autoridad lo ha solicitado. En el caso de las maquiladoras, sí hacer una precisión en algún escrito, ya sea cuando se integre inicio del trámite o en el requerimiento, que si hay una diferencia en que una maquila cobra un servicio de exportación, cobra la transformación de un producto, y muchas veces el SAT cae en la confusión en que quiere ligar el valor de la actividad de la maquiladora con el valor de las exportaciones. Y sabemos que pues una maquila pues lo que tiene que hacer es retornar el producto, pero el valor del pedimento de exportación es del valor del producto, no del servicio. Entonces sí hay que tener ese tipo de precisiones en las explicaciones pues para evitar malos entendidos con el SAT.
Y por último, pues, que eso lo vamos a mencionar después, el papel de trabajo de los cargos del estado de cuentas nos aseguran pagos a proveedores. En el IVA acreditado, ahora sí, el otro lado del IVA, pues en este caso, como lo mencionamos en el IVA trasladado, pues sí se sugiere tener estos papeles de trabajo con todos los pagos a proveedores con sus FDI, fecha, concepto y complemento de pago. También lo que muchas veces solicita el SAT, y es donde pues también puede ser laborioso el proceso del requerimiento, es si quiere saber si los gastos tienen esta estricta indispensabilidad para que el contribuyente los erogue. Entonces, sí, la forma de preguntar los requerimientos sí ha variado, porque me ha tocado mi experiencia que los ha preguntado por todos los gastos, o incluso los ha preguntado por los gastos más relevantes que tenga el contribuyente. Entonces, sí, el anticipar una buena respuesta en el escrito de contestación del por qué se está haciendo deducible y se está acreditando la erogación, sí va a servir mucho para poder contestar pronto ese requerimiento. Porque luego muchas veces en ocasiones no nos damos a entender bien el por qué lo estamos haciendo deducible, por qué lo estamos acreditando, y ahí es donde el SAT aprovecha esa mala explicación para poder decir que no fue posible verificar la estricta indispensabilidad y por lo tanto el acreditamiento del IVA. Entonces sí va a ser muy importante analizar ese tipo de cuestionamientos de la deducibilidad de las erogaciones que se tengan para evitar ese tipo de situaciones en el futuro con una resolución del SAT. En el caso de pagos a proveedores de la tasa del 0%, también se sugiere hacer un papel de trabajo, o sea, en ocasiones me ha tocado que a veces la autoridad fiscal no presta atención a que se integren todos los pagos, pero en otras ocasiones sí. Entonces, esto es una sugerencia ya dependiendo del comportamiento que ha tenido la autoridad fiscal con cada contribuyente, pues sí hacer esta integración de pagos cuando se tenga pagos al 0%. En el caso de los contratos, de igual forma que se tienen con clientes, también con proveedores. En los gastos o erogaciones más relevantes, tener ese contrato y también lo que pide muchas veces el SAT, que se tenga una orden de compra, que se tenga esa evidencia de que realmente la transacción sí existió. Y para este tipo de contratos, cuando son proveedores muy representativos, sí tenerlo notariado para en caso de que la autoridad dude de la veracidad del contrato. También la misma sugerencia para el amarre contable del IVA acreditable, pedimentos de importación, aunque se cuente con una glosa, pues también se sugiere entregar los pedimentos de importación en los requerimientos. Sobre todo revisar que los pedimentos de importación sean los definitivos y que no exista una rectificación después, porque eso también es motivo de que el SAT pueda revisar los pedimentos y decir, oye, es que tuviste una rectificación de este pedimento y por lo tanto el IVA que manifestaste no fue válido. Entonces, sí, el tema de rectificación de pedimentos y considerarlo sí es muy, muy importante. Otra sugerencia es también hacer una revisión exhaustiva de proveedores que no estén listados en las listas negras del SAT, de las del 69, de empresas que simulen, así como la lista de contribuyentes no localizados, ya que eso pues sí pudiera meter en problemas al contribuyente. Entonces, si se tuvieran este tipo de transacciones con estos proveedores, sí hacer esta revisión antes de presentar la devolución, porque sí puede ser un motivo de cuestionamiento, de requerimientos de otro tipo de la autoridad fiscal, cuestionando de por qué se tienen transacciones con este tipo de proveedores. Entonces, muchas veces el control interno de la propia empresa para revisar que estos proveedores sean cumplidos, tengan una opinión positiva, que no estén en estas listas, es algo que se tiene que hacer periódicamente porque sí el SAT está muy interesado en identificar este tipo de transacciones. Entonces, sí es muy recomendable hacerlo. Y por último, pues ya lo mencioné, que verificar y explicación de por qué la erogación es indispensable. Mi estimado Luis, ¿tienes algún comentario? No, mi querido Marquito, todo perfectamente comentado. Pues simplemente es
que tengan esa documentación. Si es la mínima indispensable que solicita la autoridad fiscal, entonces es algo sumamente importante, ¿no? Que lo tomen en consideración. Otro tipo de operaciones y documentación relevante que hay que tener a la mano son los estudios de precios de transferencias con actividades que se tengan con partes relacionadas. La ley pues sí da esa obligación de cuando se tienen operaciones con partes relacionadas, pues tener tener cómo demostrar que las operaciones fueron a valor de mercado. Entonces, sí, ese tipo de análisis o de documentación pues va a ser muy importante tenerla. Dos, pues la que ya mencioné, pues los prestadores de servicios especializados que tengan un REPSE. Tres, fotografías de productos y de productos, lugares de trabajo, etcétera. Muchas veces la autoridad fiscal pide fotos y pues no es negociable no dárselas. Entonces sí, de cierta forma, lo que muchas veces busca el SAT es que pues el lugar, que quiere ver que el lugar existe. Entonces muchas veces ese tipo de fotos ayudan a validar ese punto. Entonces esas fotos pues sin demostrar pues a lo mejor algo, una parte confidencial, pues sí es recomendable tomarla pues para efectos de que, oye, sí existo y en la verificación de domicilio, pues la puerta, el edificio, los colores coinciden con lo que se verificó antes. Eso es algo recomendable también. El 4, hay que tener las balanzas de comprobación y sobre todo lo que está pidiendo el SAT es que estén en español. Sí sabemos que pues, muchos sistemas contables tienen pues, la información en inglés, las cuentas en inglés. Inclusive, pues la información que se muestra no es como una contabilidad tradicional de escuela donde estemos viendo cargos y abonos, pero la autoridad sí lo está requiriendo, mostrando cargos y abonos a nivel subcuenta. Entonces, sí va a ser necesario diagnosticar cuando pida información contable al SAT, qué es lo que vamos a entregar y que esta coincida con lo que se entrega de contabilidad electrónica, porque si se encuentra alguna discrepancia, pues sí puede desistir el trámite. Otro y muy importante, hay que asegurarse que todo lo que se entregue de información, incluidos contratos o explicaciones de, por ejemplo, de procesos, de la parte de la producción, etcétera, que esté en español. Sí, la autoridad no acepta otro documento que no sea en español, entonces sí es importante que si vamos a tener contratos, sobre todo con algunos proveedores del extranjero o inclusive nacionales que también se pueden dar contratos en inglés, sí tenerlos en español, ya sea que el contrato se celebre en 2 idiomas o en ese caso, cuando no se celebre en 2 idiomas el contrato, pues sí tener una traducción de un perito. Y por último, ya lo había mencionado, la autoridad pues, realiza verificaciones de domicilio. Hay que estar al pendiente cuando pues, no haya ocurrido una verificación de domicilio reciente. Sí, esta es una práctica muy frecuente del revisor del SAT hacerla. Y pues lo que muchas veces sucede es que si no se atiende pronto al verificador, pues puede determinar que nadie lo recibió y que el domicilio no está verificado. Entonces, sí, esto es una sugerencia que por favor sí estén al pendiente de estas verificaciones, porque por algo tan simple sí puede desistirse el saldo a favor. Ahora bien, tenemos devoluciones con saldos a favor con contribuyentes con actividades especiales. De estos, bueno, vamos a mencionarlos. Que, por ejemplo, pues hay devoluciones de IVA especialmente del sector agropecuario, IVA general proyectos de inversión de activo fijo, contribuyentes que producen y distribuyen productos destinados a la alimentación humana y animal, contribuyentes que producen y distribuyen medicinas y pues, los que están en periodo cooperativo. Entonces, es muy importante, antes de solicitar el saldo a favor, hay que consultar la ficha trámite 10 del Código Fiscal. Recientemente, pues lo que es el SAT pues, ha editado este tipo de fichas y ahora sí todas esas actividades, en lugar de dejarlas en fichas separadas, las puso en una sola. Entonces, en esa ficha, ¿qué es lo que menciona? Todo lo que el contribuyente debe de tener y aportar al inicio de su trámite de devolución. Porque si no lo tuviera, pues sí pudiera ser un motivo de desistimiento o de rechazo al contribuyente por no cumplir con lo establecido en esta ficha trámite la ficha trámite 10 del código.
sobre todo lo que es periodo preoperativo, porque en el periodo preoperativo sí hace solicitudes de información especiales para asegurarse que el contribuyente qué actividad va a realizar, cuándo las va a realizar, cuál es el retorno de la inversión que va a tener. Y lo que me ha tocado en la experiencia, pues es que muchas veces los contribuyentes batallan en crear su plan de inversión. Ya están empezando a hacer erogaciones y no tienen un plan detallado de cómo van a hacer esas erogaciones y por qué van a ser reducidas. Entonces, sí es muy importante y muy valioso considerar esta ficha trámite 10 antes de solicitar una devolución de IVA derivado de estas actividades, porque si pudieran prevenir que el SAT pudiera negar este tipo de devoluciones por falta de requisitos. Ahora bien, requerimientos de información adicional. Adelante. Gracias, mi querido Marco. Sí, efectivamente, las recomendaciones para la emisión de un requerimiento adicional por parte de la autoridad es tener listo el expediente, sin duda, del saldo a favor, ya que la autoridad fiscal muchas veces cuestiona el tipo de operaciones que se están llevando a cabo, por ahí el tema relacionado con fotografías, o sea, el tema de darle fecha cierta a los contratos, como bien comentó Marco, es muy importante que esa parte se tome en consideración. Sin duda también no irnos a la fecha límite por parte de la autoridad fiscal al plazo máximo. Se sugiere que se presente días antes del vencimiento para evitar cualquier anomalía, porque muchas veces la redacción se otorga el 20 días hábiles adicionales. La redacción es un poco un poco interpretativa, porque muchas veces establece a partir del día siguiente aquel en que surte efectos la notificación, y muchas veces la autoridad le vuela esa parte, y entonces desde cuándo empezamos a contar, desde que se recibió el acto o no. Entonces la recomendación es hagamos la contestación días antes para evitar cualquier tipo de situaciones con la autoridad fiscal. Se sugiere que en el escrito de contestación se manifieste punto por punto la respuesta, es decir, en alusión al inciso C del punto 5, la respuesta es tal. En alusión al inciso D del punto 5, la respuesta es tal. Ser así de quisquillosos para evitar que la autoridad fiscal le diga, híjole, es que no me quedó claro, la respuesta pues me la diste general y no punto por punto. Entonces esa parte es importante. Usar un lenguaje técnico y claro nos parece importante también. Sin embargo, pues muchas veces los revisores técnicamente no tienen otro tipo de criterios, entonces tratar de dejar muy claras las respuestas es importante. En el tema de la aportación de información, que se otorgue como prueba de nuestro dicho, sin duda numerarlo, ¿no? Los anexos son muy importantes, la numeración, y eso pues lleva a un mejor entendimiento por parte de la autoridad fiscal, y si se llega a otro tipo de instancias, pues ese tipo de orden ayuda muchísimo, ¿no? Para que la resolución sea en favor del contribuyente. Numerar archivos digitales si es que se están otorgando, y el tema del escrito, pues dejarlo sin dudas, ¿no? Y inclusive volver a mencionar en un asterisco anexos los mencionados, la firma obviamente del representante legal y los asuntos petitorios en donde pues está otorgando la información en tiempo y en forma. ¿Qué situaciones se deben de tomar en cuenta al momento de recibir la resolución por parte del SAT? Sin duda, una de ellas es revisar los motivos por los cuales está llegando a esa conclusión la autoridad fiscal, para poder nosotros establecer cuáles son los siguientes pasos al momento de la ejecutoria. Insisto, si es desistimiento, el punto es podemos volver a solicitar la devolución. Si es rechazo negativa, ahí empiezan ya a analizarse medios de defensas. Asegurarnos muy bien cuál es la redacción que está utilizando la autoridad fiscal para poder manifestar los pasos a seguir. En el caso de la negación, como lo hemos mencionado y estamos siendo repetitivos en ese punto, pero tiene que quedar súper claro, es que se tiene que impugnar mediante recurso de revocación o juicio de nulidad. Y en el caso de una negación o rechazo, se tendría que revisar los motivos por los cuales se está dando la negativa o el rechazo, y aquí no habría otra forma más que llevar a cabo la impugnación de esa
esa resolución por parte de la autoridad mediante los medios de defensa correspondientes y que permite el código. El recurso de revocación y el juicio de nulidad, ¿no? Para ambos tenemos 30 días siguientes e insistimos. El recurso de revocación sí sirve porque permite aportar más pruebas a las que se aportaron en los requerimientos. Esto ayuda. La resolución la va a otorgar la propia autoridad fiscal, la normativa jurídica, pero insisto, esto robustece nuestro expediente para preparar el camino en el juicio de nulidad. Si nos saltamos al juicio de nulidad, pues ese expediente probablemente pueda tomarlo la autoridad como, pues no tiene toda la información, entonces no dejar cabos sueltos es la recomendación. Siguiente, por favor. Perfecto, de nuestro lado sería todo. Cedemos cámaras y micrófonos para el tema de preguntas y respuestas. Sí, bueno, aquí a lo largo del webinar nos han hecho preguntas y hay unas preguntas que sí tienen relación entre sí, porque sí he visto aquí que hay una preocupación, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la autoridad fiscal no responde, no tiene una resolución? Y eso sí es algo que sí en mi experiencia me ha pasado. Y yo creo que esto se puede contestar con lo siguiente. Yo he tenido contacto con funcionarios de la Prodecon y de hecho les he hecho esa pregunta, decir, oye, ¿qué tipo de servicio la Prodecon puede darle al contribuyente en el caso de devoluciones? Y la respuesta de ellos ha sido, oye, puedes meter una queja. Entonces, el tema aquí es que cuando no hay una respuesta del SAT, de que, por ejemplo, oye, pues ya pasaron meses y no me han notificado y tengo riesgo que mi saldo a favor caduque. O, por ejemplo, oye, ya me han desistido varias veces y no me queda claro del por qué me desisten cuando yo he entregado múltiples veces la información. Entonces, la Prodecon es una vía de la cual el contribuyente puede hacer uso para poder saber las razones del por qué el SAT tiene este tipo de conducta con el contribuyente. Entonces, sí es recomendable que cuando en esos casos de devoluciones se presenten, sí acercarse con la Prodecon para ver la posibilidad de dar una queja, y la misma Prodecon pues, se va a acercar al contribuyente para revisar el caso, para de cierta forma cerciorarse que la queja pues efectivamente proceda. Entonces, sí la Prodecon sí puede ser una vía para todos aquellos casos donde el contribuyente viva una incertidumbre por falta de claridad y de respuesta en el SAT. Eso yo creo que, bueno, lo podemos contestar así. A ver, otra pregunta. Voy a aquí verla. Por ahí un tema de fotografías, mi querido Marco, si Sí. quieres introducir otra pregunta sobre la nueva jurisprudencia que la autoridad establece que se deben de aportar fotografías y ya tiene que haber un perito que las certifique, ¿no? La realidad es que es muy similar a la conclusión que se llega con el tema de los contratos. Se pide que estén notarizados o certificados por un tercero porque él da fe y legalidad de esa operación que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, al tener esa parte, la realidad es que ayuda muchísimo. En cuanto a cuántas fotos recomendamos, pues la realidad es que es muy complicado. Te voy a poner un ejemplo. El tema de si se vende un producto farmacéutico, pues tendrías que revisar en qué lote se encuentra ese producto, el número de producto. Entonces se vuelve, me parece, pues un poco insano. Lo que nosotros recomendamos es, pues hay que tomarle foto en donde se encuentra el almacén con todas esas cajas y decir, pues es que ahí debe de estar, ¿no? En ese lote y que la certifique un tercero, que se notarice. O sea, no podremos responder, oye, recomendamos 5, 10, la realidad es que no, pero sí al menos con un par, valdría la pena. Los costos, la realidad es que depende del notario que va a certificar y ahí sí desconozco, pero puede ser oneroso. Entonces sí lo deben de tomar en consideración. Adelante, Marco. Sí, hay otra pregunta que sí me llamó la atención. Dice, si me niegan una devolución, ¿puedo en lugar de devolverla pedir un juicio optar en acreditamiento meses posteriores? Pues esa respuesta yo creo que sí, yo pensaría que no. O sea, yo creo que tengo recuerdo que sí ha habido una
antecedente de una tesis de la Suprema Corte donde sí menciona que si se niega el saldo a favor, ya el SAT da por hecho que no es válido ese saldo a favor. Entonces sí hay que pelearlo en juicio. Inclusive acreditarlo, pues sí pudiera generar problemas posteriores, porque ya el SAT validó que no es válido. Entonces, si está negado, pues sí, ese saldo a favor sí tiene una situación de que forzosamente sí se tiene que pelear. Después, hay otra pregunta, me dicen, hemos tenido requerimientos de la autoridad, nos está pidiendo que cada póliza donde tengo el pago a mis proveedores de bienes o servicios haga el movimiento de IVA acreditable pendiente de pago o IVA acreditado por cada movimiento bancario. Aquí, como lo comentamos en la plática, pues si ese todo lo que se tiene que contestar no es negociable, o sea, sí hay que contestar. Solo que muchas veces las preguntas o lo que está en el requerimiento pues va en relación al riesgo que el mismo SAT le da a cada contribuyente. Entonces, sí, la información contable, como lo mencioné, sí es muy importante revisarla y que de cierta forma haga sentido con la información que estamos entregando en nuestro saldo a favor. Y lo que sí es un hecho es que lo que es la autoridad fiscal ya está poniendo más atención a la presentación de la contabilidad electrónica, inclusive para temas de IMEX, empresas que tienen IMEX y que no tienen su contabilidad presentada, contabilidad electrónica presentada, o los que tienen certificaciones de IVA, si el SAT está yendo sobre esos contribuyentes para quitarles esas certificaciones, y eso pues genera un problema, que tengan que pagar IVA en la importación temporal, y por lo tanto, pues el flujo de efectivo pues aumenta, ¿no? Entonces sí sería una incertidumbre, un tema para el mismo contribuyente de desembolsar más dinero y tardar tiempo en recuperar. Aquí hay más preguntas. Dice, en el caso de la exportación se debe manifestar en la declaración de las exportaciones de la glosa y también con base de efectivo, es decir, los actos, actividades grabados. En el caso de la exportación, yo lo que quisiera pensar es, si es una actividad y es en base a flujo, las actos o actividades deben ser en base a flujo. Y ya si el SAT quiere compararlo con la glosa, es decir, con sus datos de importación, pues yo pienso que pudiera caer un error porque no necesariamente tendría que ser siempre así. Aparte también, lo que es el valor aduanal del dato de los alimentos es al tipo de cambio en que la aduana lo procesa. Inclusive cuando se cobra una factura, pues puede tener otro tipo de cambio diferente a lo del alimento. Entonces, sí es necesario anotar en los campos de actos o actividades lo que fue la contraprestación como lo indica la ley, y hacer la aclaración en el caso de tener pedimentos de exportación cuando se traten de ventas de exportación. Y pues yo creo que ahorita ya por el tiempo, bueno, vamos a dejar las preguntas aquí. Las que no contestemos, les vamos a regresar con un correo electrónico la respuesta a sus preguntas. Y por nuestra parte, pues sería todo. Muchas gracias por su asistencia y esperamos ayudarlos en estos temas. Muchas gracias.